Bueno, los bendigo, muy pero muy buenas, una alegría saludarlos, feliz de que podamos compartir en este momento estos minutos. La verdad es que realmente eh, con mucha alegría de que podamos tener este tiempo tan importante alrededor de la palabra, alrededor de la palabra de Dios. Así que estamos acá conectándonos ya por Instagram, por Facebook, para que nos puedan seguir, para que podamos disfrutar del tiempo que tenemos por delante. Quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente ahí en España que se está conectando con nosotros en esta hora. También las vidas que se están comenzando a conectar en los próximos minutos. Quiero pedirles de que tomen el link y lo puedan reenviar a través de Instagram, a través de Facebook, a través de WhatsApp, para que puedan conectarse amigos, hermanos, familia, gente que está con nosotros en esta hora escuchándonos. Vamos a compartir una enseñanza en los próximos minutos. Vamos a establecer una palabra que creo que estoy seguro de que verdaderamente los va a bendecir. Quiero hablar de algo que parece que la Biblia hablara en parábolas, ¿no? Que la Biblia hablara o que mencionara incluso seres de la mitología griega cuando la Biblia habla de Leviatán, pero quiero mostrarle qué es lo que dice la Biblia al respecto, por qué la Biblia menciona eso y qué tiene que ver Leviatán con los tiempos que nosotros estamos viviendo. Voy a hablarle de una especie de juicio o de maldición que tiene que ver con él, con ese ser de la mitología, y que de alguna forma lo vamos a desarrollar para que entendamos de que no es solamente, que no es lo que el mundo piensa, que no es un mito, que no es algo que no existió, que es producto de la imaginación humana, porque está mencionado en la Biblia y algunos personajes bíblicos se enfrentaron contra ella, y de alguna manera el ser humano tiene una confrontación, tiene una guerra, ¿no? Un conflicto contra ese ser, y necesitamos entenderlo, pero desde la perspectiva bíblica. Así que un abrazo gigante para todos. Bueno, tenemos mucha gente que ya se está conectando con nosotros. Quiero saludar desde allá, desde el sur, quiero saludar a la Argentina, Chile, Bolivia, que está conectándose, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, que están conectados con nosotros ahora mismo. Quiero saludar a toda la gente que está con nosotros en Estados Unidos, en Canadá, en México, Centroamérica, los diferentes lugares ahí en la República Dominicana. Un abrazo grande para la gente linda de la República Dominicana. Un abrazo gigante para toda la gente que está en Europa con nosotros conectándose ahora mismo, cuando son las 10 de la noche en España y sobre todo en la parte central de Europa. Luego más al oriente, una hora más, y que quiero saludarlos, bendecirlos. Así que feliz de que podamos compartir este tiempo tan bonito. Quiero dejarles una enseñanza que estoy seguro que los va a bendecir, y me gustaría de que antes nos puedan decir si me recepcionan bien, tanto por Instagram como por Facebook, si me están oyendo y están viendo el video correctamente, para que podamos meternos en el tema y poder desarrollarlo. Sí, un abrazo gigante para toda la gente linda ahí que se está conectando con nosotros en África, gente que está en Guinea, en Sudáfrica. Ahora mismo quiero bendecirlos, saludarlos, darle gracias a Dios por la vida de ustedes cuando es de noche ya en aquel lugar, y que estén apartando el tiempo para compartir con nosotros en esta hora. Así que quiero que nos podamos meter en el tema, porque es un tema largo, complejo, y necesitamos entender qué es lo que está pasando en este tiempo. Qué importante que podamos tener una lectura de lo que Dios está haciendo con su creación, por qué nos ha sobrevenido lo que nos ha sobrevenido al mundo, por qué estamos atravesando lo que estamos atravesando, por qué estamos en medio de una situación como la que nos encontramos, ¿no? Donde una especie, un virus, está azotándonos en el mundo. Y sin ser pesimista, sino ser espiritualmente realista, tenemos que reconocer que recién comienza, a no ser que encontremos rápidamente la cura, que encontremos una vacuna para el tema.
sabemos de que el confinamiento no basta para poder detenerlo, sino que de alguna forma lo que nos ayuda el confinamiento es de que no se colapsen los sistemas sanitarios, que es lo que le pedimos a Dios que no ocurra dentro de todo esto, de que toda la gente, usted que me está escuchando, en el país que se encuentre, podamos acatar las órdenes de los gobiernos, las alertas sanitarias, para que no vayamos a exponernos a algo que luego colapsemos los sistemas sanitarios. Y ya vemos en algunos países del mundo o en algunas ciudades, vemos lo que se está sufriendo o lo que se está padeciendo justamente por ello. Así que quiero pedirles eso, de que podamos acatar, que nos quedemos verdaderamente en casa, que seamos obedientes al respecto, porque lo que está pasando no es un juego, no es una broma, lo que está pasando no es una cuestión de la que vamos a salir rápidamente, y necesitamos ser inteligentes al respecto. Así que, pero necesitamos, por sobre todas las cosas, a nivel espiritual, necesitamos entender qué es lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, qué es lo que está ocurriendo en el mundo con todo esto, qué es lo que Dios nos quiere transmitir. Quiero mostrarles de que lo que nos está ocurriendo no es una cuestión del momento, no es algo de moda, tampoco es la primera vez que ocurre, sino que nuestros antepasados han tenido que enfrentarse a algo similar, porque en el mundo espiritual se han enfrentado al mismo gigante que es al que nos estamos enfrentando esta generación. De alguna manera esta tiene que ser las últimas de esas etapas, ¿no? Porque quiero mostrárselos en el libro de Isaías, una profecía que creo yo que nos va a ayudar, nos va a traer muchísima claridad al respecto, para que entendamos qué es lo que dicen los profetas en el Antiguo Testamento. Hoy por hoy necesitamos un levantamiento de ese ministerio profético, lo he dicho hace varios días atrás. Necesitamos formar esos profetas que nos van a traer una claridad, no esos profetas que revelan cédula, números de DNI o fechas de nacimiento o el nombre de la mascota. Necesitamos hombres que de alguna forma nos puedan orientar con respecto a dónde nos encontramos dentro de la línea cronológica del tiempo, y que nos puedan situar respecto a los kairos de Dios, dónde nos encontramos con respecto a la situación espiritual de la humanidad en este momento. Y el libro de Isaías, un gran profeta, un hombre que Dios lo usó para profetizar el advenimiento del Hijo de Dios a la tierra, para profetizar los detalles de lo que él experimentaría en la tierra, también experimentó una visión y una palabra con respecto a lo que ocurriría en los últimos días de la iglesia en la tierra. Y el título de esa palabra en el libro de Isaías capítulo 27 dice la redención de Israel. Sabemos que Israel espiritualmente está hablando de un pueblo que Dios ha señalado, un pueblo, no un pueblo para que no se vaya a entender como una cuestión de acepción de personas o como un Dios que clasifica a la gente, sino un pueblo que por amor ha decidido ser el pueblo de Dios. No es que Dios ha tomado a algunos y ha dejado a otros, sino un pueblo que ha tomado, por una cuestión de amor, ha tomado la iniciativa de ser el pueblo de Dios. Entonces, dice la redención de Israel, ese es un título humano, pero es algo importante lo que dice Isaías. Dice Isaías, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, está hablando de su palabra, ¿sí? Grande y fuerte al Leviatán, la serpiente veloz. Fíjese de que de alguna forma es como que le ha llegado el tiempo a esto, y le ha llegado el tiempo a través de la palabra. Por eso es que necesitamos levantar una generación fuerte en la palabra, o una generación fuerte, una generación que maneje bien la palabra de justicia, que maneje bien la palabra de verdad, ¿no? Entonces dice que le ha llegado el tiempo, dice, al Leviatán fuerte, a la serpiente, al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día cantad acerca de la viña, dice, del vino rojo, y Jehová dice, yo Jehová la guardo, está hablando de la iglesia, yo Jehová la guardo, cada momento la regaré y guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. O sea que hay una protección sobre los que aman a Dios, una protección especial de parte de Dios. Pero fíjense lo que dice, no hay enojo en mí, ¿quién podrá, dice, contra mí en batalla, espinos y cardos? Yo los hollaré
y los quemaré a una. ¿O forzaré a alguien en mi fortaleza haga conmigo paz? Sí, haga paz conmigo. Nos está llamando, sí, el profeta dice que nos están llamando a una dimensión de paz, en este caso con Dios, a volverse en amistad con Dios, a volverse a Dios. Hay mucha gente distanciada de Dios, hay mucha gente que hemos ofendido a Dios, me incluyo, para que usted no vaya a pensar de que yo me pongo en una posición lejana o en una posición diferente a la suya. Dice entonces, días vendrán cuando Jacob echará raíces. Fíjese que tiene algo que ver importante la descendencia de Jacob. No lo olvide, por favor. Florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo se llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió, o ha sido muerto, dice, como quien lo matarán? Déjeme explicarle algo. Entonces, hay dos cosas fundamentales que en este tiempo Dios va a echar mano. Una de ellas son las dimensiones de palabra. La otra, por el otro lado, tiene que ver con el hecho de que Dios va a echar mano de la descendencia, echaba mano de la descendencia, en este caso, de Jacob. Necesitamos entonces entender a alguien que sea descendiente de Jacob y se haya tenido que enfrentar a Leviatán. Ese hombre es Job. La Biblia muestra de que Job era hijo de Isaacar. Cuando la gente lee la historia de Job, o cuando la gente lo lee a Job, déjenme explicarles algo. Los teólogos no logran orientarse con respecto a quién era Job y cuál era su genealogía, y lo orientan mucho más atrás en la historia, pero en realidad Job existió en forma paralela al pueblo de Israel mientras estuvo en la cautividad de Egipto. Sabemos de que Job tiene que haber muerto algunas décadas antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto. O sea, de que Job era descendiente, como lo dice claramente la Biblia, era descendiente de Jacob, era hijo de Isaacar. Y la Biblia dice que Isaacar era el entendido de los tiempos. Si yo digo de que Job no fuera hijo o nieto, en este caso, de Jacob, hijo de Isaacar, entonces tendría que decir de que Dios no hizo algo con ese linaje de hombres entendidos en el tiempo. Por eso este es un tiempo para gente que maneje el tiempo. Es un tiempo para gente entendida, para gente que tiene una lectura de lo que está pasando a nivel tiempo, de lo que está ocurriendo con la humanidad, entendiendo el tiempo en el que nos encontramos. Es la descendencia, en este caso, de los Isacares. Cuando usted lee la Biblia, dice cosas, el libro de Apocalipsis dice cosas como esta. Dice, yo vengo en breve y mi galardón conmigo. Dice, para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Esa palabra galardón de Dios es la palabra Isacar. Quiere decir que Él viene a buscar a los Isacares. Por supuesto que no son Isacares biológicamente, sino son una generación de hombres que entiende el tiempo. Necesitamos levantar una generación de hombres entendidas en el tiempo. Y estamos en un tiempo que necesitamos reconocerlo. Un tiempo donde dice Isaías que es un tiempo para volverse en amistad con Dios. O sea, para volverse en paz con Dios. Los que hemos ofendido a Dios, los que nos hemos apartado de Dios, los que nos hemos alejado de Dios, los que buscábamos nuestro propio beneficio en vez del de Dios, vamos a tener que volvernos de alguna manera, vamos a tener que volvernos en amistad para con Dios. Pero ahora escuchen lo que voy a explicarle. Entonces, esa descendencia de la que habla la Escritura, que de alguna manera la va a hacer germinar, la va a volver a hacer florecer, ¿sí? Así como floreció la descendencia de un Elías, que la Biblia no registra que haya tenido hijos, pero que vemos nosotros de que el Señor dijo de que vendría para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Estamos hablando en el sentido espiritual, una generación de gente entendida en el tiempo. Y eso era un hombre como Job. Job es nieto, como sabemos nosotros, en este caso de Jacob, es hijo de Isaacar. Y Dios lo tomó paralelamente. Piensen por un momento. Mientras el pueblo de Israel escuche esto, porque esta es la realidad que está viviendo nuestro mundo hoy. Estamos a las puertas de salir. Job tiene que haber existido entre 15 y 20 años antes de que Dios liberara definitivamente al pueblo de Israel de Egipto, por favor. Pero antes de eso se manifiesta en la Biblia el relato de Job. Mientras el pueblo de Israel, mientras un pueblo está cautivo, Dios en paralelo toma a un hombre llamado Job para darle una enseñanza. Yo creo de que en el mundo espiritual Job peleó la batalla para que el pueblo de Israel pudiera salir a libertad. Pero ¿a qué le ganó Job? ¿O contra qué se enfrentó Job, la descendencia de los Isacares,
para que el pueblo de Israel pudiera salir verdaderamente a libertad. La iglesia o los seres humanos de la tierra no pueden salir escapando, tienen que salir en victoria, pero para que eso pase se tiene que dar en paralelo una victoria de carácter espiritual. Y tiene que ver con lo que peleó Job o contra lo que Job peleó. La Biblia dice claramente que cuando se presentaron los hijos de Dios delante de él, dice que se presentó Satanás el diablo. Y cuando se presentó Satanás del diablo, se presentó con un argumento. Y el argumento de Satanás el diablo delante de Dios era de que lo tocara y que entendería o que viéramos si en realidad Job no maldecía a Dios. Y ahí es donde yo quiero que usted me entienda. Hay algo que tiene que pasar en la vida de nosotros. Escuche esto. Mientras un pueblo, mientras un mundo está cautivo, mientras está siendo afligido, mientras se ha perdido la libertad, mientras se está teniendo a la gente en servidumbre, paralelamente Dios está desarrollando algo. Hay alguien en secreto, quizás hasta en el anonimato como lo ha estado Job toda la vida, porque muy poca gente sabe de que Job era descendiente de Jacob y era hijo de Isaacar. Nos hemos preferido creer que era cualquier otro individuo a creer verdaderamente quién es, porque si entendemos quién es, vamos a entender contra qué estaba peleando. Entonces, en el momento que está profetizado por Isaías, lo que Isaías está profetizando, comenzamos a entender entonces contra qué tiene que pelear Job. Y la Biblia muestra claramente que es Leviatán el que tiene que ser destruido con la palabra, o sea, con principios eternos, con argumentos de vida. Tiene que haber una reprogramación de nuestra manera de pensar para poder destruir, para poder anular esa potestad que opera en el mundo espiritual y que ha llevado a la humanidad a lo que la ha llevado. Cuando nosotros vemos dónde vivía Job, que es lo que yo quiero que podamos entender nosotros, comenzamos a entender nosotros de que de alguna manera Job vivió en un lugar de privilegio. Él no estaba donde de alguna forma se estaba desarrollando todo lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel mientras estaba cautivo en Egipto, pero Dios tenía un hombre en paralelo peleando una batalla de carácter espiritual. ¿Y qué es lo que estaba peleando? Para que lo podamos entender. Estaba peleando contra algo llamado Leviatán. Y la Biblia muestra que Leviatán es un personaje para nosotros importante. Cuando analizamos cuál era el mal que podía azotar a Job en la tierra en la que él vivía, nos damos cuenta o leemos una palabra en común que yo quiero que nunca se la olvide, que es la palabra maldecir. Esa palabra estaba continuamente en la vida de los hombres de la época, la palabra maldecir. Incluso cuando usted lo lee a Job, se da cuenta de que Job es un hombre íntegro, recto y justo delante de Dios, pero es un hombre que maldice y maldice y maldice continuamente. Parece que la palabra maldición es parte de su léxico. Tiene que ver con una negatividad que está en sus genes, como lo está la negatividad en los genes de nuestra sociedad hoy, de nuestra generación en este tiempo. Es algo que está dentro nuestro y no lo notamos. Somos por naturaleza negativos, somos por naturaleza maledicientes, por naturaleza hablamos mal y nos referimos mal, maldecimos, juzgamos, soltamos palabras incorrectas continuamente. Eso de alguna manera es algo que tiene que ser vencido y tiene que ser vencido con una gran espada, como lo dice Isaías en su proyección, para que Israel pueda ser liberada. Necesitamos cambiar nuestra manera de hablar, reprogramados en nuestra manera de pensar para que nuestra manera de hablar cambie, que podamos dirigirnos de manera correcta a la sociedad. Por años se ha maldecido la sociedad y se ha querido separar a la iglesia de la sociedad, cuando la sociedad tiene que ser sumergida de alguna manera por la iglesia en salvación, en proyección, en transformación, en cambio, en santificación. Necesitamos cambiar nuestra manera de hablar. O sea que Job fue el hombre escogido por Dios, sacado del contexto de Egipto para poder pelear contra algo que tiene que ver con la maldición. Pero cuando hablo de la maldición no estoy hablando de algo que está en el aire, sino algo que está en nuestro corazón, algo que de nuestro corazón aflora y sale por nuestra boca en formato de palabras negativas. Cuando somos negativos, cuando hablamos, cuando murmuramos, cuando nos dirigimos, cuando hablamos mal de los gobiernos, cuando hablamos mal de las personas, cuando opinamos de todo el mundo, cuando todo, incluso sin saber, nosotros terminamos juzgándolo.
Eso era un mal que azotaba la época. Ese era un mal que azotaba al pueblo de Israel, por favor, en el mismo Egipto. Y de alguna manera Dios termina tomando un hombre para que tenga que luchar contra esto y para que tenga que pelear contra todo este grandísimo enemigo. Quiero pedirles de que podamos en este tiempo sufrir y experimentar en la vida de nosotros una transformación, que podamos ser cambiados, que podamos ser transformados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de opinar, en nuestra manera de hablar. Quiere decir que la operación que Dios quiere hacer en nosotros está en nuestro corazón y en nuestros labios. Y tiene que ver con pelear contra el Leviatán. Por eso es que quiero explicarle cuáles son de alguna forma, las características del Leviatán para que podamos entender contra qué verdaderamente nosotros tenemos que estar peleando y contra qué cosas de alguna manera o de qué cosas de alguna manera Dios nos quiere libertar. Cuando nosotros leemos en el libro de Job, en el capítulo 41, en el verso 15, la Biblia comienza a describirlo al Leviatán. Claro, ¿quién lo puede entender de esta manera, no? O sea, lo puede entender alguien como Job. Job comienza a describirlo, comienza a describir contra qué lo que estaba peleando, pero esto toma de alguna manera la naturaleza humana, esto posee la naturaleza humana, esto se enquista en el corazón de los seres humanos y necesitamos estar alerta para que no nos ocurra. Dice el libro de Job, capítulo 41, verso 15, la gloria de su vestido, o sea, se gloría en su vestido, dice que son escudos fuertes. Está hablando de que su vestidura son escudos fuertes. Y dice, cerrados entre sí estrechamente, dice la Escritura. Verso 16, el uno se junta contra el otro. Dice, está hablando de su vestido, está hablando de la coraza que lo protege de alguna manera a este ser, de alguna forma que es parte del enemigo. Pero lo que más me impresiona de esto es que dice que el ruaj no entra entre ellos. Y el ruaj, cuando usted lee esa palabra en el original, esta versión dice el viento, ¿sí? Cuando usted lee qué es el ruaj es el soplo del Espíritu. Fíjese lo importante que es esto. Tenemos una generación malediciente, una generación negativa y una generación que habla mal contra algo que nos vamos a tener que enfrentar. Por eso la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y no está hablando de que es una guerra. En ninguna parte la Biblia dice que tengamos una guerra. Dice que es una lucha porque es un conflicto de carácter personal. Yo no tengo que pelear con nadie a mi alrededor. Yo tengo que enfrentarme con mi ser negativo, con la parte que está caída en mí, con el ser que no me permite vivir como un ser victorioso, con el ser que no me permite vivir como lo que Dios me llamó a vivir, un ser que bendice para poder ser bendecido. El secreto de la bendición no es hacer algo más que bendecir. En ninguna parte la Biblia dice que yo tengo que hacer algo para que Dios me bendiga. La Biblia dice, bendiciendo te bendeciré. Lo que necesitamos es bendecir, es aprender el léxico de bendecir, el lenguaje de la bendición, para que podamos bendecir, para que podamos soltar palabra, para que podamos de alguna manera hacer lo que Dios nos llamó a hacer con los seres humanos. Bendiciendo te bendeciré. Somos los mayores críticos de la sociedad, somos los mayores, escuche esto, somos los inmaculados, nos sentimos los perfectos, nos sentimos los únicos, escuche esto, conocedores y entendedores de la verdad, menospreciamos a otros. Y usted va a decir, pero ¿qué es lo que trae eso? Eso activa de alguna manera el poderío del enemigo. Eso activa las operaciones de un enemigo en la propia vida de nosotros y nos hace vivir una serie de cosas extraordinariamente malas. Mire lo que dice Job capítulo 41, verso 22, y lo sigue describiendo él quien se enfrentó personalmente a este ser. Dice el verso 22, en su cerviz, es su orgullo, en su cerviz está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. Analice por un momento de la manera que opera el enemigo, de la forma que el enemigo trabaja, de la manera que el enemigo desarrolla sus operaciones, de alguna forma de la manera que el enemigo traza toda su estructura infernal para ir contra la vida del hombre. Voy a leerlo nuevamente.
Dice, por favor, la gloria de su vestido son sus escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. Dice, el uno se junta contra el otro y el viento no lo puede penetrar. Pero en el original dice el ruaj. ¿Sabe cuánto liderazgo nosotros tenemos en el mundo que no hay forma de penetrarlo? Entonces Dios tiene que desarrollar una estrategia. Job era de esos hombres que funcionaba de manera mecánica. Él mismo, no lo estoy difamando yo, Job lo dice de él. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El hombre tenía una perspectiva religiosa de la verdad, tenía una perspectiva natural de la verdad y de las cosas de carácter espiritual. Hay muchísima gente que fue formada en una especie de laboratorio religioso donde de alguna forma nunca experimentó lo que hablan. Hay gente que habla de lo que no ha visto nunca, hay gente que nunca ha visto una liberación, hay gente que nunca ha ganado un alma, hay gente que nunca ha sido testigo de una restauración o de una reforma en sus propias vidas, y ellos se paran en las plataformas y nos quieren decir o enseñar verdaderamente cómo funciona. Necesitamos de alguna manera levantar una generación de hombres que no hable de lo que oyó, que no sea un eco de lo que otros hablan, sino que sean verdaderamente gente que lo ha visto, como el apóstol Pablo, de que el hombre vio y oyó cosas inefables que no les ha dado al hombre hablar, que son la voz de la experiencia, de la práctica, de lo que están experimentando. Créame, de que es el tiempo por medio de la palabra de destruir, de que se desmorone, de que caiga a pedazos todo este gigante que de alguna forma es el que tenemos que enfrentar en este tiempo. Hay un pueblo cautivo que está esperando sufrir una reforma y una modificación pensante para que puedan salir a libertad. Gente prisionera de la pobreza, gente prisionera de la miseria, gente prisionera del desconocimiento, del oscurantismo, y necesitan de alguna manera salir a libertad. Necesitamos en este tiempo taparle la boca a Leviatán. Necesitamos en este tiempo cambiar nuestra manera de hablar. Nos encontramos en los primeros versículos que cuando viene la prueba sobre la vida de Job, es lo que le ocurre a mucha gente religiosa, cuando le viene la prueba de parte del propio Dios, porque es Dios trayéndola a la prueba, habilitándola a la prueba, trayendo una legalidad para que nos veamos como en un espejo, para que nos reflejemos a nosotros mismos. Lo que sale de Job, lo único que yo puedo ver de Job es que es un hombre malediciente, que es un hombre negativo, que es un hombre que habla mal y que tiene que ser reprogramado en su manera de hablar. Hoy nos encontramos con una iglesia que habla mal, con siervos que hablan mal, que no tienen otro lenguaje, que sus conversaciones giran en torno siempre a hablar mal de alguien. Y eso no es el reino, eso no es el reino. Yo quiero hablarle a todos los Job que me están escuchando, porque tenemos un pueblo cautivo en un Egipto que tiene que ser liberado, pero necesitamos a una generación de hombres que se puedan levantar, pararse en la brecha para poder pelear contra esto, para poder pelear contra Leviatán, contra este gigante que de alguna manera, por favor, ha traído o tiene cautivo a tantos hombres en el mundo. Necesitamos, por favor, pelear contra ello. Necesitamos declarar la libertad de ese gigante. Fíjense lo que dice la palabra con respecto a esto. Job capítulo 41, verso 22. Escuche esto, son las características de Leviatán que están en el ambiente y están en la atmósfera de nuestro mundo. Fíjense lo que dice, en su servicio está la fuerza. Está hablando de gente orgullosa, verdaderamente orgullosa. Y mire lo que dice, y delante de él esparce desánimo. ¿Quién más que un negativo no esparce desánimo? Religiosos negativos, gente negativa que no creen en la prosperidad, no creen en la abundancia, no creen en la sanidad, no creen en la restauración, no creen en la liberación, no creen en lo sobrenatural, no creen en los milagros. Practican solamente una religión que de alguna manera no los ha llevado ni a ellos mismos a ninguna parte. Necesitamos volver a lo sano, a lo verdadero, a la esencia, a lo que funciona. Y tiene que ver con el hablar bien, no tiene que ver con ser ni evangélico, ni mormón, ni testigo de Jehová, ni budista.
Tiene que ver con ser un hombre que tiene en sus vidas los genes del hablar correctamente. El lenguaje de Dios. Dios es positivo, es aliento, es bendición, es abundancia, donde quiera que abra la boca. Necesitamos en este tiempo una generación que ame a Dios en esa dimensión y que maneje el léxico de Dios entre los hombres. Fíjese lo que dice la Escritura en un pasaje que me llamó poderosísimamente la atención. En uno de los salmos me llamó la atención porque habla de algo que necesitamos entender. Y fíjese lo que dice, está hablando de Leviatán. Y dice, magullaste, otras versiones dicen preparaste las cabezas de Leviatán, la estructura pensante. Ustedes saben de que cuando la Biblia habla de cabeza está hablando de estructura de pensamiento. Dice, preparaste, magullaste, administraste las cabezas de Leviatán y se lo diste por comida a los moradores del desierto. Tenemos una generación que mora en el desierto y usted va a decir ¿por qué? Porque se han comido en vez de los pensamientos de Dios, los pensamientos de la serpiente, los pensamientos de Leviatán. Y gente que cree que ese desierto es parte de lo que Dios soñó. Lo que está pasando no lo soñó Dios. Lo que está pasando ahora mismo es que estamos en un proceso donde Dios nos va a reprogramar, nos va a cambiar el chip en nuestra manera de hablar y va a levantar una generación de hombres positivos, una generación de hombres con mentalidad de reino, con mentalidad de imperio, con mentalidad expansionista, con mentalidad de sanidad, con mentalidad de búsqueda. ¿Sabe lo que tenemos? Tenemos una generación de gente que piensa mal, una generación que tiene que ser reprogramada en su manera de pensar para pensar en positivo. Eso se llama fe. Fe, por favor, escríbalo, es pensar lo mejor de parte de Dios. Cuando yo pienso lo mejor, cuando yo pienso de que vamos a vivir, cuando yo pienso de que vamos a vencer, cuando yo pienso de que vamos a evolucionar, cuando yo pienso de que vamos a ser transformados por el poder de Dios. Dejemos que el ruach nos penetre a pesar de las circunstancias. Dejemos que el Espíritu traiga el refrigerio, que el Espíritu traiga nuevas ideas. Que el Espíritu nos señale lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que transformar en nuestra manera de pensar. Renuncie a los odios, renuncie a la falta de perdón y digámosle a Dios, me quiero volver en amistad, quiero estar en paz con Dios. Ese es tu tiempo para estar en paz con Dios. Y estar en paz con Dios es estar en paz con la iglesia, es estar en paz con los santos, es estar en paz con los seres humanos. Es un tiempo para estar en paz aún con los enemigos, sea inteligente. Es un tiempo donde vamos a estar como Job, donde estamos siendo sacudidos, donde gente va a perder muchas cosas, donde nos vamos a dar cuenta de que todo vale poco. No se vaya a resistir en este tiempo y digámosle a Dios, quiero ser sensible, quiero vencer, quiero volverme en paz en el nombre poderoso de Jesús. Quiero hacer una oración por ustedes, ahí donde quiera que se encuentren, en el nombre de Jesús. Padre, declaramos la vida, declaramos la abundancia, declaramos de que vamos a ser victoriosos, declaramos, Dios mío, de que esa cabeza, Señor Dios mío, de la maledicencia, Señor, de los malos deseos contra los demás, va a ser aplastado por el poder de Dios y vamos a levantar una sociedad victoriosa que hablará bien en todos los sentidos de la vida, que hablará en amor, en respeto, en cariño, en proyección, Dios mío, y de manera positiva, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Los quiero bendecir y quiero declarar la paz y el poder de Dios sobre tu vida, en el nombre que es sobre todo nombre. Escríbame y a la brevedad vamos a intentar responderles. Un abrazo gigante. Los bendigo. Quien les habla, el apóstol Alberto Villanueva.